Bueno, buenas noches a todos. Desde ya mi agradecimiento a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Deporte, Diego, Eleonora, muchísimas gracias por esta invitación. Desde la Asociación Argentina de Ciencias de Traumatología del Deporte y del área de Ciencias del Deporte, hemos trabajado mucho para que se vayan formando equipos de trabajo en ciencias en el área nuestra y fundamentalmente para que empecemos a trabajar la interdisciplina. Creemos que nos enfrentamos hoy en día a un problema muy importante y a una situación bastante difícil que va a requerir que todas y cada una de las disciplinas del área de ciencias del deporte trabajen en forma mancomunada para poder lograr que nuestros deportistas retomen una senda adecuada. Así que bueno, agradecemos, me parece muy importante esta reunión, esperamos, como dijeron, que sigan adelante, creo que hay muchos temas más que va a haber que seguir tratando. Así que bueno, si están de acuerdo y puedo compartir pantalla, yo soy el primer orador y arranco. ¿Te parece bien, Diego? Dale, perfecto, empezamos. Bueno, muy bien. Como decía recién, nos enfrentamos a una situación de salud que aún estamos conociendo. Ustedes habrán visto este mensaje que dice que las recomendaciones son dinámicas y pueden ir variando. ¿Por qué? Porque todavía hay aspectos de la infección que no conocemos. Hay aspectos que tienen que ver con la duración, con la transmisión, que vamos aprendiendo día a día. Pero también hay mucho de este desentrenamiento de nuestros deportistas que no conocemos. Esta situación de más de 100 días sin que algunos deportistas hayan podido entrenar en su totalidad normalmente, nos va a llevar sin ninguna duda a un desafío muy importante para entenderlo. Y fundamentalmente porque hay mucho de lo que le ha pasado a nuestros deportistas que no estará a la vista. Nosotros sabemos, cuando estudiamos desentrenamiento, que nuestros deportistas los vamos a encontrar con una alteración de su coordinación neuromuscular. Sabemos que su capacidad aeróbica va a descender, independientemente de lo que estuvieron tratando de entrenar, que la elasticidad va a ser menor y que va a tener una disminución en la masa muscular y en la fuerza. De esto después Jorge Guedes se va a encargar de profundizarlo. Pero también hay muchas cosas que nosotros sabemos que les está pasando a nuestros deportistas que no van a estar a la vista. Por ejemplo, nosotros sabemos que después de 14 días de inactividad se produce una insensibilidad de ciertos tejidos y órganos hacia la insulina. Sabemos que nuestro órgano endocrino, que es el músculo, que regula funciones en la mayoría de nuestro organismo, va a estar alterado, estuvo quieto. Pero además, en nuestros jóvenes, tenemos que tener en cuenta que van a tener una importante alteración en su reloj biológico. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han alterado ese reloj. Sabemos que la luz azul, la luz de las tablets, de los celulares, de noche inhiben a la melatonina y con esto la hormona de crecimiento. Por lo tanto, tenemos claro que muchos de estos chicos que han pasado la noche charlando y que dormían de día van a tener que recuperar ese reloj biológico. ¿Cómo tenemos que hacer para poder encarar a cada deportista? Absolutamente en forma individual. Tenemos que conocer la situación de cada uno. Por eso, además, tenemos que conocer datos específicos de cada población, en especial la de los niños. De eso se va a encargar de hablar ahora Santiago Weitel, sobre cómo tienen que volver ellos. Pero en general, necesitamos conocer el estado previo para poder tomar una determinación de qué vamos a hacer ahora. Todos aquellos que han sido evaluados, tenemos por suerte un registro. Pero, ¿cuál es la situación general de nuestra población? Recién lo decía Eleonora. Si nosotros analizamos cuál era la situación un día antes de esta pandemia, y nosotros sabemos que por primera vez en la historia de la humanidad, una enfermedad no transmisible era considerada epidemia, el sobrepeso y la obesidad. ¿Y cómo estábamos? ¿Cuál era la foto nuestra antes de empezar esta pandemia? Con cerca del 61,6% de los argentinos con exceso de peso,
65% de la población con actividad baja o nula, y solo 1 de cada 5 chicos o adolescentes cumplían las recomendaciones físicas diarias, o sea que lamentablemente se nos ha instalado una epidemia sobre otra epidemia que ya teníamos, y esto es muy importante a la hora de decidir cómo encarar. Por supuesto que los médicos vamos a hacer la evaluación del deportista y hacerlos aptos, y vamos a decirle que está en condiciones de entrenar, y los profes van a hacer la evaluación física para saber qué tipo de trabajo están en condiciones de hacer. Pero consideramos que va a haber una evaluación mucho más importante, y el profesor de educación física va a tener un rol imprescindible. ¿Por qué? Porque el día a día lo va a manejar. Él es el que va a ver si los chicos tienen esos síntomas que ya todos conocemos, si han tenido contacto con gente que está infectado, lo va a tener que derivar al departamento médico, o sea, van a tener que tener procedimientos. De esto se va a encargar después de hablar Fernando San José. Procedimientos para no equivocarse, así como en la medicina tenemos los algoritmos que nos van diciendo cuándo podemos darle el alta a un paciente, también va a haber que tener procedimientos. Y en esos procedimientos los profes van a ser claves porque van a tener que tener en cuenta los síntomas que todos conocemos, pero van a tener que tener en cuenta que existen síntomas extrapulmonares distintos, como esos que figuran ahí, que no están muy divulgados, pero que sin embargo los tienen que detectar. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones del COVID es precisamente la pericarditis. Por suerte, poco frecuente, pero que da manifestaciones que a veces no son típicas con el dolor precordial, sino que da mialgias y da fiebre. ¿Y eso quién lo detecta? Lo detecta precisamente el que está día a día y el que entra en primer contacto con el deportista. Así también el profe va a tener que monitorizar la clase y por lo tanto va a haber que controlar la frecuencia cardíaca, la escala de percepción de esfuerzo y todas aquellas variantes que puedan hacer detectar que a ese deportista le puede estar pasando algo. Fíjense ustedes entonces la importancia que va a tener hoy estar atentos a estas cosas, porque así nos van a llegar a los médicos la sospecha, nada más que la sospecha, pero lo van a detectar los profesores. En octavo lugar, quería mencionar que una vez que ahora empecemos a entrenar, es imprescindible tener estrategias, así como cuando queremos aumentar la masa muscular, sabemos que el valor calórico, proteico, el entrenamiento, el sueño, el timing alimentario y la hidratación y los suplementos tienen que estar, porque si no es imposible conseguir un resultado. También tenemos que elaborar estrategias que van a tener que tener en cuenta límites biológicos y psicológicos de nuestros deportistas. Sobre los límites biológicos, si los pasamos, seguramente Federico Torrengo y Andrea Pasolenti nos van a hablar sobre cuáles son los riesgos de lesiones. Y sobre los factores psicológicos, si los pasamos, Alejandra Florian nos va a explicar en un rato cuáles son los riesgos y cómo manejar estas emociones. Pero hay dos puntos desde la medicina deportiva que me parece que tienen mucha importancia transmitirlos en este momento. Y se refiere precisamente, en primer lugar, a algo que estamos viendo ya cuando empezamos a evaluar a nuestros deportistas, que hacía tiempo que no lo veíamos. Y es que los tiempos en los que los marcadores biológicos de recuperación están volviendo a sus valores normales se han prolongado. Normalmente vemos que en 48 horas la mayoría de estos marcadores biológicos están recuperados, pero se están prolongando, y esto lo han avisado en todo el mundo. Por lo tanto, será indispensable que nuestros profes tengan en cuenta que es posible que esta recuperación, para llegar a una adaptación, va a tener que manejarse con mucho más cuidado. Y el otro punto importante desde la medicina del deporte, si bien ustedes saben que saber si los ejercicios intensos y el sobreentrenamiento afectan sobre nuestro sistema inmunológico es un debate de hace más de 30 años en la medicina del deporte. En el 2020 se ha hecho un congreso muy importante donde se llegó a una conclusión. Todavía nos falta evidencia si el ejercicio intenso deteriora o hace que nuestro sistema inmunológico no funcione del todo bien. Todavía nos falta evidencia, pero hay algo que no nos falta evidencia, y es saber que cuando el ejercicio intenso se acompaña de los factores concurrentes, no hay ninguna duda que nuestro sistema inmunológico no funciona al 100%. ¿Cuáles son los factores concurrentes? La alteración del sueño, alteraciones alimentarias, el estrés psicológico y los estresores ambientales, que están absolutamente en este momento en todos nosotros.
Por lo tanto, el último punto va a ser control constante, juntarse el equipo que trabaja interdisciplinariamente para ver qué respuestas tiene. ¿Por qué? Porque tenemos fundamentalmente una población que nos está diciendo que están listos. Y nosotros, el equipo interdisciplinario que trabaja en ciencias del deporte, tenemos que poder decirles también que estamos preparados. Y para estar preparados, precisamente tenemos que trabajar en conjunto, estudiar juntos y poder obtener conclusiones de nuestro trabajo para brindarle lo mejor a nuestros deportistas. Muchísimas gracias.